Bueno, acá vamos nuevamente. Hay dos maneras entonces, dos miradas, dos concepciones diferentes, ¿sí? Acerca de la política y el poder. Dos ideas, dos nociones generales de política, ¿sí? Absolutamente diferentes, ¿sí? Contradictorias entre sí. Quien piensa de una manera rechaza la otra. Y ahora vamos a ver. Entonces, si el poder es la materia o la sustancia fundamental del universo de entes que llamamos política, ¿sí? El poder va a jugar la manera de ver al poder, de manejar ese poder, de movernos dentro de ese poder, va a determinar dos maneras de ver la política. La política como conflicto, con lucha, ¿sí? Con el otro. ¿Cómo es entendida? Como relaciones de fuerza, como tironeo. Quien tiene más fuerza impone su voluntad, ¿sí? Ese conflicto, ese tironeo, esa relación de fuerza se da entre una pluralidad de centros de poder. Más de un centro de poder en competencia por apropiarse de la capacidad de decidir. Esos conflictos pueden ser permanentes o variables. Es decir, algunos autores van a pensar que el conflicto es siempre, para siempre, en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Conflictivistas extremos o conflictivistas sin posibilidad de resolución del conflicto. Otros van a decir que no, que varían en tiempo y en espacio, según el momento, que algún conflicto puede ser contingente y puede resolverse. Y que aunque sea temporal contingentemente, o en algún espacio determinado, los conflictos pueden ser resueltos temporalmente, ¿sí? Siempre va a haber, cuando hay conflicto, resistencia, es decir, hay resistencia de quien tiene menos fuerza, pero igual pretende que el otro no le imponga su voluntad, ¿sí? Y la fuerza va a rendir según la constelación, ¿se acuerdan? Como lo que determinaba Weber, según la constelación de poder que se esté dando en el momento. Es decir, que ante el ejercicio de la fuerza siempre va a haber rebelión o sumisión, o acato ese ejercicio de la fuerza y me rindo, agacho la cabeza, o me rebelo, ¿sí? Y lucho. Intentos que se sostenga mi posición, mi espacio, ¿sí? Un conflicto extremo es la visión schmittiana de la política como dominación total, es decir, aquel que el Estado determina es el enemigo. Y el ejercicio del poder político implica dominar totalmente todo el espacio, toda la constelación. Y entonces, el conflicto puede ser superable, como recién decíamos, es decir, aunque sea temporalmente y en espacios reducidos, yo puedo superarlo y puedo llegar a determinados acuerdos parciales contingentes que me permitan convivir en el marco de un statu quo de conflicto suspendido. Extremo, es decir, nunca puede parar porque siempre hay dos grupos en antagonismo total, ¿sí? Por ejemplo, para el marxismo, el capital, los detentadores de los medios de producción y el lumpen y los proletarios, perdón. ¿Qué serían los proletarios? Bueno, los proletarios son aquellos que no tienen poder, ¿sí? Solo poseen su prole, por eso proletarios. ¿Y qué hacen? Venden su fuerza de trabajo. Ese conflicto no se resuelve, salvo que se destruya ese bloque, ¿sí? Y empiece la dictadura del proletariado, destruyendo al formato de poder anterior. Extremo, incorregible, es decir, nunca, para algunos autores, en algunas situaciones nunca va a haber posibilidad. Por ejemplo, con los enemigos externos, ¿sí? Y después
el antagonismo que implica el otro, el diferente, en su lugar y yo en el mío, ¿sí? O un agonismo que implicaría una especie de posibilidades de encuentro, como ya les decía, aunque sea parcial y temporal. Entonces, algún conflicto no supera jamás la contradicción original. Palestinos y judíos, por ejemplo, ¿sí? Con dos posiciones encontradas, ¿sí? Los judíos, un Estado creado en 1951, después de haber explorado otros territorios, se toma la comunidad mundial, después de terminada la Segunda Guerra, la decisión de crear un Estado para todos aquellos que profesaran o no la religión judía más o menos ortodoxamente o que se reconocieran con genes judíos para evitar, se suponía, la vuelta de otro genocidio, de otra Shoah, ¿sí? Como la que había llevado a cabo el nazismo, ¿sí? Shoah, eliminación total, ¿sí? Entonces, y los palestinos consideraban ese territorio de ellos, no importa lo que diga la Torá, la Biblia cristiana, ¿sí? Palestina está instalada en ese territorio a través de cientos, miles de años. Entonces, no alcanza una verdadera solución, porque puede ser que haya como un statu quo, pero siempre va a durar muy poco, ¿sí? Y cualquier chispa va a hacer estallar el fuego otra vez, ¿sí? La única manera de resolverlo, aunque sea parcialmente, es la imposición, porque si no, no se supera. Ahora bien, cuando yo miro la vida como conflicto, ¿sí? Cuando yo miro la vida política, cuando yo miro el accionar de la política como el enfrentamiento entre fuerzas opuestas, tengo una antropología negativa, ¿sí? Pienso que el hombre, ¿qué es? Malo por naturaleza. El hombre es el lobo del hombre. Entonces, como es malo por naturaleza, solo imponiéndome un poder superior al que él puede ejercer en mi contra, yo voy a lograr dominarlo. Es decir, la política como conflicto, la mirada de la política conflictivista, siempre engloba, incluye, implica una antropología negativa, ¿sí? Que nos va a llevar a ver a qué, la política siempre como contraposición y lucha, siempre como ejercicio de la dominación a ultranza y siempre como el dominio del que tiene más fuerza, el puño que aprieta. Entonces, algunos autores que han hablado del conflicto, ¿sí? Maquiavelo. ¿Qué va a decir Nicoló? Que claramente veía la política como un espacio de lucha, ¿sí? En el que quien lograba apoderarse del poder político, bueno, tenía que ejercerlo bajo ciertas reglas, ¿sí? En las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, de ese Estado organizado, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso, lo cruel, lo laudable, lo vergonzoso. Es decir, hay que hacer lo que hay que hacer, aunque yo considere que no es totalmente justo, que no es piadoso, y aunque te dé vergüenza como gobernante llevarlo adelante. Por ejemplo, ir a una guerra, ¿sí? Y llevar soldados jóvenes a un conflicto armado en el que posiblemente muchos mueran. ¿Qué dice Nicoló? Que la política es un fin en sí mismo, ¿sí? Dentro de los fines aristotélicos, ¿se acuerdan que vimos al inicio? La política es un fin en sí mismo. Lo que ejercer el poder político conlleva el fin del ejercicio. La política no es moral, es distinta de la moral, es amoral, es decir, corre por otro camino, por otro andarivel, ¿sí? Entonces, esto implica la aceptación de un marco ético especial para la política. El gobernante está por encima, por fuera, sobrevuela el laberinto de la moralidad social, ¿sí? La política se autonomiza y se le reconocen sus propias leyes, ¿sí? La política puede, por ejemplo, insisto, resolver ir a una guerra.
Y va a decir Nicolò que únicamente un gobernante astuto que gobierne sin demasiados escrúpulos morales puede garantizar un Estado fuerte. Es decir, el gobernante que ponga siempre en la balanza qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en términos religiosos, de creencias, de los valores, ¿sí? Va a terminar debilitándose y debilitando, por tanto, a la organización de esa patria, de esa nación, de ese país, a ese Estado, ¿sí? Porque va a estar indeciso, no se va a atrever a hacer ciertas cosas porque va a considerar que intrínsecamente están mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio para distinguir a la buena política de la mala? El éxito, ¿sí? Para Maquiavelo, el gobernante, ¿sí?, que tiene éxito es el que puede permanecer, ¿sí? ¿El éxito del gobernante en qué se mide? Bueno, en su capacidad de obtener, de apropiarse del poder, de conservarlo y más aún de reproducir su poder político, ¿sí? De sostenerlo en el tiempo y hacer que aumente, pensando en el poder como un constructo, ¿sí?, que puede abroquelarse, juntarse, ¿sí?, casi materializarse, y hacerse crecer. Entonces, el éxito del gobernante se mide por la capacidad de obtener, conservar y reproducir el poder político, en términos maquiavelianos, ¿sí? Maquiavelo abandona la mirada teocéntrica, como ya vimos, ¿sí? Y la religión no debe pensar en la resolución de los asuntos de Estado. Miren, ¿en qué momento? Siglo XV. Ya Maquiavelo veía, ¿sí?, que Iglesia y Estado asuntos separados. ¿Por qué? Porque él acusaba a la Iglesia Católica de ser la responsable de que Italia no se hubiera unificado cuando ya España y Francia estaban avanzando en ese sentido. Hobbes, a quien ya vimos, vamos a recordar qué decía en el Leviatán. El hombre es el lobo del hombre, desde una antropología negativa. Él veía que el estado de naturaleza, cuando los hombres vivían sin organización, era de guerra perpetua, y entre todos, todos con todos, ¿sí? Somos, como humanos, seres individuales a los que nos conducen nuestras pasiones, ¿sí? Para salir del estado de naturaleza y entrar en la sociedad civil, bueno, tiene que haber un momento de razón de algunos, ¿sí?, de esos que van a resolver aplicar el poder, ¿sí?, de aquellos que logran concentrar cierto poder y deciden esa unificación, esa salida, ¿sí?, y absolutistamente van a imponer ese poder. El modo de organización que veía como posible desde su posición conflictivista Thomas Hobbes era la monarquía absoluta, ¿sí? Bueno, ese señor, vamos a avanzar sobre otras miradas un poco más recientes, al menos del siglo XIX. Marx, que también es un conflictivista extremo, vuelvo a Hobbes. Para Hobbes, ese conflicto, una vez que había pacto, se resolvía, ¿eh? El conflicto no seguía. Por eso tenía que ser absoluta la monarquía, para poder asegurar que el conflicto no siguiera. No se le podía discutir las decisiones del monarca, que iban en el sentido de mantener el orden, la paz, la tranquilidad. En cambio, Marx piensa que la política es el campo de la lucha de clases, de la oposición entre los proletarios y los propietarios de los medios de producción, ¿sí? Al salir podemos salir de la sociedad, ¿sí? Ir a una sociedad sin clases, ¿sí? En el que haya una dictadura del proletariado, en la que el proletariado se organice y pueda ejercer el poder. Nunca dice Marx cómo, ¿sí? Pero en ese orden colectivo no hay relaciones de poder porque todos son iguales, todos son lo mismo, ¿sí? Gramsci, para Antonio Gramsci, ¿sí?, la lucha no está en las clases, sino entre la estructura y la superestructura, es decir, entre la sociedad civil y la sociedad política, ¿sí? Y lo que solidifica, funde ese bloque histórico con determinado formato del poder es la hegemonía, que un poder pueda,
¿sí? Ejercerse completamente, ¿sí? Con una autoridad total, ¿sí? Y solo la ruptura de ese bloque histórico rompería la hegemonía del poder ejercido. ¿Cómo? Bueno, cuando consigue desde la estructura filtrarse por las grietas que le quedan a ese poder, ese poder político que ejerce su hegemonía a través de la ideología, la organización, los discursos, la información, la formación en las escuelas y etcétera, ¿sí? Entonces, pero hay grietas y entonces se puede filtrar y ser derribado, por las que se pueden filtrar y ser derribados. Carl Schmitt, que es como el padre de la idea de conflicto más extremo. Para Carl Schmitt, el campo de lo político es la relación entre amigo y enemigo. Esos amigos y enemigos, ¿sí? Son los que el Estado determina que hay una contraposición política. Y esa contraposición política es la manera de hacer política por excelencia, ¿sí? Schmitt va a decir que las cosas ya resueltas, ya normadas, que ya forman parte del aparato legal, no son verdadera política. Eso es meramente cumplir con lo que ya está dispuesto. Lo político es lo que se resuelve por fuera del aparato normativo. Se lo ha acusado por esta cuestión de la relación amigo-enemigo, del conflicto extremo, de la contraposición política, de ser el ideólogo del nazismo y de la persecución de los judíos por Hitler. Bueno, ya lo habíamos visto a Foucault, acá este señor es Foucault, que va a decir claramente que para él la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, la guerra no ejercida con armas, sino con palabras y con acciones de otro tipo en ese campo en el que todos estamos visibilizados y que se juega como un minué, digamos, ¿sí? Sigue la guerra, ya no con armas, entre unos y otros, siempre va a haber dos. Y en su idea de microfísica del poder, lo que sí va a decir Foucault es esta cuestión, de que no hay manera, el poder no se acumula, ¿sí? Que cada uno de nosotros tiene una micronésima, ¿sí? Pero que el poder se expande, ¿sí? Y se filtra. Y además no está claro, es como un laberinto, nunca vamos a ver exactamente cuáles son los caminos, las vías, las venas por las que el poder se distribuye. Bueno, el consenso. Cuando vemos a la política como consenso, la política es un espacio de encuentro, ¿sí? Un espacio de colaboración, de cooperación, ¿sí? Es un espacio en el que buscamos encontrar cómo acordar, ¿sí? ¿Cuáles son los sentidos comunes? Consenso, con los mismos sentidos, compartiendo los sentidos, compartiendo los destinos, los objetivos, las ideas, ¿sí? Lo público y la esfera pública, va a decir Arendt, es un ámbito de convencimiento. Es decir, en la esfera pública lo que buscamos es convencer al otro, no lo vamos a obligar, no lo vamos a llevar a los sopapos, vamos a buscar persuadirlo, ¿sí? Convencerlo de que es correcto el camino por el que queremos transitar. La primera ley natural de Hobbes se debe buscar la paz, ¿sí? Entonces, Hobbes, si bien es un conflictivista, no es un conflictivista extremo. ¿Por qué? Porque cree que la condición de paz, es decir, la salida del estado de naturaleza hacia la sociedad civil, es cuando verdaderamente empieza a haber política. ¿Qué dice Bovero de esto? La salida del estado de guerra, debido a la contraposición de las fuerzas y de los poderes particulares, se da a través de la institución del poder suprapartes. ¿Qué es el poder suprapartes? Cada uno de nosotros somos una parte, ¿sí? Cada uno de nosotros es un poder particular en contraposición, ¿sí? Buscando que prime su voluntad. ¿Qué es el poder suprapartes? Bueno, justamente el poder político, precisamente el poder político, y por lo tanto la salida del estado de guerra coincide con el ingreso a la sociedad civil, dice Bovero. Para Baudin,
en los 6 libros de la República qué cosa es el consenso. Es el elemento esencial de la comunidad política. Él no habla de consenso, ¿sí? Él habla del reconocimiento de la soberanía, pero es esencial a poder crear una comunidad política, ¿sí? Buscar un soberano común. Y para esto, ¿qué proponía Bodén? Bueno, tolerancia religiosa. Y el Estado tenía que ser el árbitro para garantizar la paz. No había posibilidades de que hubiera paz sin que el Estado fuera un árbitro que a todos protegiera y sin que el Estado vigilara que hubiera tolerancia. En ese momento de muchas luchas religiosas era la tolerancia religiosa, pero hoy podríamos decir la tolerancia a las elecciones de cada uno en múltiples sentidos, ¿sí? Las opciones que cada uno resuelve tomar y que están más allá de esos mandatos que todos y todas tenemos que respetar para poder vivir en una comunidad política. Para Locke, todos los individuos nacen libres, independientes e iguales, ¿sí? Bueno, que haya desacuerdo y conflicto es inevitable, porque todos vamos a pensar diferente y porque el desorden es la forma natural de vida humana, ¿sí? Esa libertad, ese deseo de ejercicio de la libertad. Sin embargo, si aparece una autoridad común, ¿sí? Piensen que para Locke ya no es una monarquía absoluta, sino que es una monarquía parlamentaria, es una monarquía en la que hay otros que dicen sí o no a las decisiones del monarca, ¿sí? Pero esa autoridad común, ¿qué obligación tiene? La de proteger los derechos naturales, ¿sí? Libertad, independencia, igualdad, con los que todos los hombres nacen, ¿sí? Entonces, en ese pacto social, el monarca tutela los derechos naturales que son anteriores, es decir, nacemos con derechos, ¿sí? Y el Estado se crea para eso, para poder desarrollar libremente nuestros derechos. Nunca puede ser confesional la legitimidad de la autoridad política, ¿sí? Porque también reclama la tolerancia. ¿De dónde emana la soberanía? Del pueblo, ¿sí? Avanza un paso más que Bodén, que veía la soberanía en los pater familia, en uno por gen, ¿sí? En uno por familia. Bueno, cada uno de nosotros tiene una porción de soberanía para Locke, ¿sí? Y la propiedad privada también es un derecho natural, aún anterior a la constitución de los estados. Es decir, que el Estado debe defender que sean toleradas las ideas, las creencias de todos, y la propiedad privada, defender la vida y la propiedad, ¿sí? Proteger las libertades individuales de los ciudadanos, ¿sí? El derecho a la vida y a la propiedad. Tiene que haber un parlamento, por esto de que el monarca ya no rige en soledad, ¿sí? Sino que hay retroversión del mandato, es decir, si el monarca no cumple el pacto, le podemos reclamar, ¿sí? El poder legislativo y el judicial han de estar separados, es decir, un poder legislativo en el Parlamento que determina las leyes a cumplir y un poder judicial que determina si han sido cumplidas o han sido violadas y cuál será el castigo que cada uno recibe por haberlas violado. Y el rey, como decíamos, está dentro del pacto, es decir, sometido a esas leyes. No está por afuera como el monarca jovesiano, ¿sí? Y el Estado debe resolver en las controversias entre individuos siempre en un marco de pluralidad y tolerancia. Es decir, la creencia de un individuo o del otro no debe dar la posibilidad de que se falle a favor de uno y en contra del otro por su creencia, por sus ideas, etc. ¿Sí? Eso sería pluralidad y tolerancia. Y Rousseau va a plantear, ya un siglo después, piensen que ya vimos esto, ¿no? Como vamos un autor como escalones, ¿no? Siglo por siglo, ¿sí? La idea de consenso de Rousseau es que todos los hombres nacen libres e iguales. Eso es parte de la naturaleza. Pero somos bons sauvages, es decir, buenos salvajes. No convivimos mal en el estado de naturaleza. La antropología de Rousseau es extremadamente positiva, ¿sí? Vivimos en armonía porque somos bondadosos. Nuestra naturaleza original es la bondad,
¿sí? Por lo tanto, vivimos en paz. Solo que para vivir mejor resolvemos salir del estado de naturaleza y generar el pacto, ¿sí? Y la fuerza no constituye derecho. Que el otro tenga más fuerza no implica que yo esté obligado a obedecerlo, ¿sí? Únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos, ¿sí? Entonces, gobierno civil y normas de sociabilidad, ¿sí? Para Rousseau el pacto es de 3 momentos, una vez más, ¿sí? Estado de naturaleza, sociedad civil representada por la monarquía, y como es imperfecto salimos a la república, ¿sí? Y les recuerdo, si no hay igualdad, no hay libertad. La fuerza de la legislación siempre debe tender a mantener, ¿qué cosa? La igualdad, para que haya libertad. Solo en igualdad los hombres son libres, ¿sí? Y finalmente, llegamos a Arendt, siglo XX, ¿sí? Nacida en Hannover, Alemania, era una alemana de origen judío, huye y se refugia en París, llega a New York, ¿sí? A partir de ahí va a ejercer la docencia en la Universidad de New York, ¿sí? Es la que cubre el juicio a Adolf Eichmann por el New Yorker. Escribe Eichmann en Jerusalén sobre la banalidad del mal que le genera terribles conflictos con la comunidad judía y muere en 1975 de un infarto. Bueno, ¿qué va a decir Hannah Arendt del consenso? Para ella el ser humano no nace ni bueno ni malo. No somos buenos o malos por naturaleza y entonces somos inimputables por nuestras acciones. Los individuos son responsables de sus propios actos, ¿sí? Para poder ser libres hay que reflexionar sobre las acciones. Es decir, solo considerando, reflexionando, sopesando que está bien y que está mal, ¿sí? Y generando entonces modos de actuar en las relaciones con los otros en las que siempre estamos involucrados, ¿sí? Solo de esa manera nos vamos a ser responsables, ¿sí? Y vamos a poder vivir libres. Siempre vamos a tener una voluntad individual que siempre se va a enfrentar a otras voluntades, ¿sí? Y ella insiste con este principio rousseauiano, que hay libertad si hay igualdad. Igualdad en esto, en la consideración de la condición humana que cada uno de nosotros porta, ¿sí? La legislación siempre debe tender a mantener la libertad y la igualdad, a permitir que cada uno de nosotros se maneje, ¿sí? De la manera que entienda es la correcta, siempre dentro del marco normativo, ¿sí? Y entonces la paz solo puede alcanzarse por el entendimiento y el consenso. Las personas deben interactuar políticamente, va a decir Arendt, sobre una base de veracidad personal. Es decir, para poder ir al espacio público y actuar políticamente, yo tengo que creer que el otro que está enfrente, con el que quiero consensuar, quiero entenderme, ¿sí? Porque quiero alcanzar la paz. Bueno, tengo que creer que el otro es veraz, va con la verdad a ese espacio público, en un término griego en el ágora, ¿no? Así como los griegos pretendían que en el ágora todos hablaban con verdad, estaban obligados a decir verdad, bueno, de la misma manera, ¿sí? Y el otro tiene que creer, obviamente, en mi veracidad, ¿sí? A partir de eso vamos a entrelazar, entretejer una ética comunitaria que no va a ser permanente, porque van a ir apareciendo situaciones diferentes y que vamos a tener que renegociar una y otra vez. ¿A partir de qué? De que haya nuevas demandas, nuevos reclamos, nuevas necesidades y entonces aparezcan como nuevos derechos, ¿sí? Para que haya un verdadero pluralismo republicano, es decir, una verdadera aceptación de la pluralidad, de la diferencia, de la diversidad, tiene que haber libertad de elección e igualdad política. Todos esos tienen que tener las mismas posibilidades de arribar al espacio público a mostrarse, ¿sí? Y obviamente la Constitución que regula la vida política
es lo que hace más fácil a los individuos comportarse a través de un patrón moral. ¿Por qué? Porque las constituciones recetan los patrones morales, los acuerdos morales en un momento y en un lugar de los individuos, ¿sí? En ese momento. Una constitución es dictada a partir de ¿qué? De lo que se acepta como bueno, como justo, como correcto en ese momento. Por eso también más de una vez tiene que ser renegociada, es decir, reformada. Una constitución no dura para siempre, ¿sí? Entonces, y la siguiente idea de consenso, que ya es más compleja y la vamos a ver en particular cuando veamos sistema político, es la del paradigma sistémico, ¿sí? Paradigma sistémico, ¿qué supone? Bueno, que el poder político se distribuye en componentes, ¿sí? Hay componentes de un sistema, del sistema político. Hay mecanismos que regulan el funcionamiento de esos componentes. La gestión pública se da en la black box, es decir, en la caja negra, ¿sí? Ahí adentro se procesan los insumos, que son las demandas y los apoyos, ¿sí? De las y los ciudadanos, ¿sí? Los inputs los procesa la black box o caja negra y salen los productos, que son los outputs, las políticas públicas, ¿sí? Esas políticas públicas van a ser receptadas, aprobadas o rechazadas. Si son aprobadas, va a haber más apoyos. Y si son rechazadas, va a haber más demanda. Eso se llama retroalimentación. En una elección, la demanda o el apoyo se manifiesta en votos. ¿Qué pasó en las PASO? Bueno, que son un paso, insisto, no son una elección ganada o perdida, pero en las PASO claramente los votos fueron a distintos sectores opositores, partidos, fuerzas políticas, coaliciones. ¿Por qué? Porque hay demandas a esta gestión de gobierno. Los apoyos fueron pocos, se fueron achicando incluso, reducidos a lo que sería el núcleo duro de quien está ejerciendo la constitución de gobierno, es decir, aquellos votantes sumamente fieles que no migran a otros espacios. Bueno, ahora veremos si estas decisiones políticas de último momento, cómo se las recepta en ese feedback y habrá más demandas, es decir, el voto seguirá fuera, no acompañando, o habrá algún apoyo algún extra, algún nuevo apoyo y entonces algún voto más, ¿sí? Ojo con esto, porque lo que lima esta idea de consenso sistémico es el poder, porque al haber componentes, ¿sí? Que tienen funciones, ¿sí? Las instituciones son un componente, los procesos con los que se relacionan son otro componente y las funciones que cada institución cumple son otro componente. Entonces, ¿qué pasa con el poder? Queda como limado en esta situación, porque el consenso va de suyo, ¿sí? Porque el sistema procesa demandas y apoyos y devuelve respuestas, ¿sí? No hay lucha por el poder, ¿sí? Hay demandas, apoyos, respuestas, feedback, etc. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Nos vemos hablando de Estado en la próxima.